Precisamente para entender la situación en Siria, así como del doble atentado ocurrido hoy en Egipto, le damos la bienvenida al maestro Agustín Berea, quien es experto en terrorismo y temas de Medio Oriente. Muy buenas tardes, Agustín. ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buenas tardes. Muy Pues bien, muchas gracias. platicábamos un poco de que es una zona lejana, que a veces perdemos de vista todo el contexto. ¿Quiénes están en conflicto para empezar? ¿Y cuál es el antecedente inmediato que podemos ubicar de este conflicto que ya ha sido calificado como el más sangriento del siglo XXI en Siria? Bueno, siempre lo mejor es empezar con el contexto y más o menos con las dimensiones. Así es. Siria es un país, o bueno, antes de la guerra, en 2011, se calculaba que era un país de 22 millones de personas. Y en territorio es más o menos lo del centro de México. O sea, es más o menos la población de la Ciudad de México. Sí. Pero la posición que tiene dentro del Medio Oriente es sumamente estratégica. Tiene vecinos pues complicados, tiene frontera con Israel, tiene frontera con Turquía, tiene frontera con Irak. Entonces, en general la dinámica, a pesar de que es un país pequeño, que es un importador neto de petróleo, principalmente la posición que tiene es muy valiosa. Hay muchas cosas que se mueven a través de Siria, o por lo menos antes de la guerra se movían a través de Siria. Por ejemplo, los energéticos que salían del Golfo Pérsico de producción iraquí se pasaban a través de Siria y también habían muchos proyectos de agua potable que iban a salir desde Turquía para abastecer a otros países del Medio Oriente. Entonces, como lugar de paso, es muy estratégico y también como lugar de paso, históricamente esto ha provocado que el país tenga pues una diversidad cultural y religiosa que no ves en creo que en ninguna otra parte del mundo. Muy amplia. Sí, y son comunidades que llevan ahí siglos, o sea, Muy bien. no son migraciones recientes como es el caso en la mayoría de los países americanos, pues sí, tenemos mucha diversidad, pero somos países jóvenes. Aquí son comunidades que llevan ahí siglos, en algunos casos milenios, Así es. y conforme ha pasado la historia y han llegado distintos actores y entidades políticas, pues se va haciendo cada vez más rica y más compleja la sociedad. Ahora, Entonces, los frentes en conflicto son muchísimos. precisamente por esa diversidad, porque ahora los últimos reportes hablan de más de 75 facciones. Y cuando hablamos de facciones, nos referimos a las facciones combatientes. Claro. Y cada facción va a tener un proyecto, una agenda, y quizá en las noticias casi siempre lo que vas a escuchar más fácil, pues son los más fuertes, que son los kurdos, el gobierno de Bashar al-Assad, Así es. eh, bueno, el así llamado Estado Islámico, este Las otro... fuerzas kurdas, un Sí, poco. los kurdos, pero los kurdos que tienen la agenda, están dos facciones kurdas principalmente, los kurdos sirios, que están más alineados con los kurdos de Turquía, y los kurdos peshmergas, que están más alineados con los kurdos de Irak. Ok. Y tienen agendas muy distintas y alianzas muy distintas. Y bueno, además de esos, pues también el Jabhat al-Nusra, que es una derivación de Al-Qaeda. Y esos son como los más grandes. Y ya de Claro. ahí puedes irte a detalle. Formas regionales casi siempre, como el gobierno de Bashar al-Assad al principio comienza la guerra, pronto se queda sin efectivos para movilizarlos y lo que hace es armar a la población local. Entonces hay también muchas facciones que son netamente locales, como las guerrillas drusas, o, que son como comités de protección popular, y así hay muchos pequeños ejércitos, y cada uno jala para su lado, llegan las grandes potencias, Así es. algunos salían con unos actores más fuertes, otros con otros más pequeños, pero aún si llegara un momento donde las grandes potencias se pusieran de acuerdo, que se ve complicado, todavía quedan todos estos pequeños actores, que es poco probable que alcances que más de 75 personas, imagínate que todos se pongan de acuerdo para ir en exactamente el mismo La rumbo misma político. dirección, exacto. Que haya coincidencias. Sí, Esta semana nos estremeció al mundo entero esas imágenes del ataque que veíamos, ¿no? El ataque químico contra civiles, donde principalmente murieron niños. Pero pues son escenas que nos hicieron dimensionar el conflicto, pero realmente ha estado ahí durante los últimos 5 o 6 años. empezó en 2011, empezó eh,
Por el tema de la liberación de la economía de Siria, empezaron a haber diferencias de ingreso muy grande, acumulación de poder de ciertos grupos, sobre todo el gobierno. Esto causó protestas populares. Las protestas populares pronto, y este fue el punto de quiebre, empezaron a tener, además de protesta y enojo, armas. Y el gobierno reaccionó completamente, de forma completamente militar. Entonces explotó. Una guerra civil que se ha venido convirtiendo ya en un conflicto con alcances internacionales, con millones de desplazados. Sí, de los 22 millones de personas, hasta hace 2 años la ONU ya decía que 12 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria urgente. 4 millones de personas desplazadas fuera del país. Así es. Más otros 8 millones desplazados internamente. Ahorita ya estamos hablando ya vamos por los 300,000 muertos, que para una guerra en el siglo XXI es raro, porque ya no son guerras de tener una persona contra otra persona peleando a son muerte. a distancia, pero los bombardeos que son 6 años, empezamos 2011, vamos para el 7º año, 2017. y han sido bombardeos constantes de todas las distintas facciones. La forma más fácil siempre es bombardear, y esto siempre es ciego. Claro. Las famosas bombas de barril, que cuando el gobierno sirio se queda sin dinero, pues ya no avienta bombas sofisticadas, sino literalmente barriles de petróleo, los llenas con esquirlas, las llenas con explosivos, eso lo dejas caer de un helicóptero y explota y a quien le dé. Ahora una pregunta, ¿esto podría escalar a una guerra ya de dimensiones internacionales, guerra? Ya es una guerra de dimensiones internacionales. Tenemos por lo menos, si haces un recuento de los proveedores de armas y de las tropas que están presentes en el área, ya hay suficiente. Ya se considera una guerra con alcance. Sabemos que hay tropas libanesas del Hezbollah, sabemos que hay tropas iraníes, sobre todo comandantes. Sabemos que hay tropas turcas que ya tienen posiciones habitualladas y que ya están ahí con presencia permanente, o bueno, que ya tienen un territorio. Bien ubicados. Sí, tenemos tropas iraquíes, de los kurdos iraquíes, sobre todo de los peshmergas. Y tenemos, por ejemplo... Ya el apoyo de Rusia, de Estados Unidos también. Claro, los rusos, y tenemos muchísimos tunecinos, libios. Casi todos los países que tuvieron parte de la llamada primavera árabe. Así es. Tienen presencia ahí. ¿Hacia dónde va entonces? Pues es muy extraño porque... Brevemente, si lo pudiéramos sí, aterrizar. pero es una guerra internacional que, a pesar de que tienes, por ejemplo, miembros de la OTAN combatiendo ahí, que es el caso de Turquía, y con eso debería de provocar un conflicto mucho mayor por el involucramiento de Rusia contra un agente de la OTAN. Hasta ahora ha habido una buena coordinación como para que todos los agentes, por lo menos los agentes internacionales, digamos que no se jalen las cobijas. Cada uno tiene su área, pero el riesgo ahorita, y sobre todo con el último ataque de Estados Unidos, todo lo que estamos pensando es que cuánto tiempo más va a pasar hasta que derriben un avión ruso o un avión estadounidense con misiles rusos. Exacto, la participación de Rusia, ¿hacia dónde va? También, ¿no? Y ¿qué va a pasar con Rusia? Pues todo parece indicar que Rusia va a mantener... Es que también por eso parece que va para escalarse, porque tenemos 2 presidentes que tienen una política y una imagen pública de hombres de acción, de pues, poquito de machos dominantes, que no autoritarios. Sí, y tanto Putin como Trump tienen que defender esa imagen, y su política pública internacional va sobre todo por esa parte. Por ejemplo, Trump diciendo, yo no le pedí permiso a los rusos. Claro. Y obviamente Putin diciendo, nosotros no vamos a dejar de apoyar a Assad. Pues un escenario muy, muy complicado. Por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento y, bueno, traduciéndolo para poder aterrizarlo y entender las dimensiones de estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias por invitarme. Gracias. Y mire, nos vamos a un corte, pero no se pierda porque al regresar
Iztapalapa vive el Domingo de Ramos e inicia la pasión.